Bien, ok, se verían así. No. Ya, en esta ocasión, para esta quincena, nosotros comenzamos a ahondar un poquito más, ¿cierto?, al concepto de potencia, ya que ustedes ya han visto años anteriores. Y en este caso, vamos a ver qué sucedía con las potencias de base y exponente entero. ¿Ya? En este caso, ¿qué significaba? Que nuestra base podía ser negativa o nuestro exponente también podía ser negativo. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué pasaba también cuando el exponente era cero? Ya que también corresponde a un número entero. Bien, y el primer ejemplo, ya que aquí aparece en la página que ustedes debían ir revisando, que es la página 38, nos decía que teníamos que revisar qué pasaba al momento de desarrollar una potencia. Y primero que todo, para recordar, teníamos que ver que una potencia, ¿cierto?, era eh, un número, ¿cierto?, que está escrito de una manera reducida, que su interpretación se daba que la base, que en este caso era -2, tenía que multiplicarse iteradamente la cantidad que indicaba este número pequeñito, que es en este caso el 3. Entonces, cuando yo multiplicaba el -2 elevado a 3, básicamente tenía -2 por -2 por -2, o sea, 3 veces lo que yo debía multiplicar. En el caso, por ejemplo, en el ejemplo de Andrea, decía -2 elevado a 4, o sea, que -2 se multiplicaba 4 veces. Y como es una multiplicación, tenía que también tener consecuencia con la regla de los signos. ¿Ya? Esta regla de los signos que decía que si yo multiplico dos números con igual signo, el resultado es positivo. Y si yo multiplico dos números con distintos signos, el resultado es negativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenía que desarrollar, ¿cierto?, la actividad, eh, primero tengo que tener en cuenta eh, el exponente, ¿ya? Puesto que hay una definición que a mí me permite saber el signo del resultado, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Dice que cuando mi base es negativa, ¿ya? En este caso acá el -2 elevado a 3 y -2 elevado a 4, si yo conozco el exponente, ya sea impar o ya sea par, como en el caso del 4, voy a saber automáticamente el signo del resultado, ¿ya? Sin importar el resultado, pero yo voy a saber el signo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice la definición? Dice que si yo tengo un exponente impar, como en este caso en el ejemplo de Juan, tengo 1, 2, 3, el ser impar nos va a decir que el resultado obtenido va a ser negativo, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo una base negativa y el exponente es par, como el de Andrea, el resultado va a quedar positivo, ¿ya? Y eso lo puedo saber anticipándome a todo el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Porque dentro de las actividades que están planteadas para esta quincena, el primer ítem nos decía que debíamos identificar el signo, pero yo puedo identificar el signo sin desarrollar. Entonces, por eso es importante esta definición para que pueda, ¿cierto?, comprenderse la actividad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Después aparece los cálculos, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que observar que había relación entre las potencias y el resultado. Y aquí hay una pequeña tablita, ¿cierto?, que está como una pequeña actividad, ¿cierto?, que podían hacerla, en donde, fíjense bien acá, tenían que completar la multiplicación iterada, el resultado, si el exponente era par o impar, y al final el signo del resultado, ¿ya? Ahora, ¿qué significa multiplicación iterada? Significa que es una multiplicación que se reitera, ya que es igual. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la primera era -2 por -2 por -2 por -2 por -2, 5 veces. ¿Ya? Luego calculamos el resultado, pero si yo quisiera ver el signo del resultado, no era necesario hacer todo lo anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo podía ver el exponente, ¿ya? Ver si el exponente era par o impar. Por ejemplo, en la primera, como el exponente es impar, ¿cierto? No es necesario saber el resultado de la potencia, ya que sé automáticamente que al ser impar, yo sé que mi signo del resultado va a ser negativo. Pero, por ejemplo, si el 2 negativo está elevado a 6, el exponente 6 es par.
Por lo tanto, el resultado de esta potencia que tengo acá como segundo lugar, en la segunda fila, nos va a dar, ¿cierto?, que el resultado va a ser positivo. Y asimismo con todas las que están a continuación. Entonces, por ejemplo, tenemos, comenzando de la primera hasta la última, tenemos exponente impar, resultado negativo. Exponente par, resultado positivo. Exponente par, resultado positivo. Exponente impar, resultado negativo. Exponente impar, resultado negativo. Y exponente par, resultado positivo. Entonces, todos los que tengan exponentes par, siempre el resultado va a ser positivo cuando la base sea negativa. Y cuando el exponente es impar, el resultado se mantiene negativo. ¿Bien? Y eso es lo que explica, ¿cierto?, en la definición que aparece más acá. Ahora, dice, una potencia cuya base es un número entero negativo, ya que es lo que vimos anteriormente, dará como resultado un número positivo si el exponente es par, y dará como resultado un número negativo si el exponente es impar, ya que es básicamente lo que nosotros vimos. Y simbólicamente todo lo que está escrito acá arriba está escrito acá abajito, pero simbólicamente hablando, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo que venía a continuación? Analizar los ejemplos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿cierto?, que podamos ver la diferencia entre una potencia y otra. Por ejemplo, en el ejemplo 1 nos piden que nosotros podamos analizar el resultado entre una potencia menos 5 elevado a 4 sin paréntesis con la de menos 5 elevado a 4 con paréntesis. ¿Ya? Y acá, cierto, es importante que nosotros podamos analizar muy bien esta expresión, ya que generalmente los errores al momento de resolver se encuentran acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como yo les decía al comienzo, una potencia es la multiplicación iterada de una base, ¿cierto? Pero acá en este ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es mi base? Porque en el ejemplo 1, yo veo que acá el menos 5 elevado a 4, esto sin paréntesis, por lo tanto mi base va a ser solamente el 5. ¿Se fijan? En cambio, cuando yo tengo que relacionar en el segundo ejemplo, la base va a ser menos 5. ¿Por qué? Porque el exponente está elevando a todo ese paréntesis. ¿Se fijan? Entonces acá es el menos 5 el que se debe multiplicar 4 veces. En cambio a la izquierda vemos que no hay un paréntesis. Por lo tanto, este 4 pequeñito, ¿a quién está elevando? Está elevando solamente al 5. ¿Pero qué pasa con ese menos? Simplemente el menos queda afuera. ¿Por qué? Porque no está dentro de la potencia. Entonces, si resolvemos ambas partes, al lado izquierdo tenemos que como el menos está afuera, simplemente debo escribir 5 por 5 por 5 por 5. ¿Ya? Y desarrollar, que en este caso me va a dar 5 por 5, 25, 25 por 5, 125 y 125 por 5, 625. ¿Y qué pasa con este menos? Este menos, como estaba fuera de la potencia, simplemente se va a ir trasladando hasta llegar al resultado. Bien, ahora, por otro lado, al lado derecho, tenemos un menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5, que al multiplicar tenemos que ir aplicando la regla de los signos que tenemos acá al costado derecho. ¿Ya? Entonces tengo menos 5 por menos 5, 25 positivo. 25 positivo por menos 5 me va a dar menos 125 porque más por menos da menos. Y por último, menos 5 por menos 125 me va a dar 625 positivo. Entonces, ¿qué vemos de diferencia? Que a la izquierda nos quedó negativo y a la derecha positivo. ¿Por qué? Porque este resultado estaba sin paréntesis y este resultado estaba y esta potencia estaba con paréntesis. Por lo tanto, acá las potencias no son iguales. ¿Ya? Entonces vemos que resultados fueron distintos, por lo tanto, contestando a la pregunta, ¿es igual el resultado? No, no es igual el resultado y va a influir mucho puesto que las bases son distintas. ¿Ya? En el primer ejemplo la base era positiva, 5, y en la otra la base era negativa, menos 5. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Yo tengo que analizar
para poder ir viendo cómo lo voy a resolver, ¿ya? Que igual está dentro, ¿cierto?, de las actividades. Entonces, para concluir acá, importante analizar antes de resolver, ¿ya? Ver muy bien el tema, si es que existe el paréntesis o no existe el paréntesis, para ver y considerar cuál es la base de la potencia, ¿ya? La base de la potencia es la que me va a decir qué es lo que debo multiplicar, ya sea solo positivos o solo negativos, ¿bien? Y eso, y más adelante obviamente se va a ver en los ejercicios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nuestro exponente sea 0? Ya que también es algo cierto que está dentro de las actividades que vienen a continuación. Dice, cuando el exponente de una potencia es 0, su resultado es 1, siempre y cuando la base de la potencia no sea 0. O sea, ¿qué es lo que no puede pasar? Un 0 elevado a 0. ¿Ya? Eso nunca va a poder ser, puesto que si nosotros nos fijamos a continuación cuando vemos la demostración, en realidad esto es una división, ¿ya? Y dividir por 0 no se puede, ¿ya? Matemáticamente no es posible dividir por 0. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Hay una excepción acá, ¿ya? Que ahí dice que si a es un número entero distinto de 0, entonces a elevado a 0 es 1. O sea, cualquier valor distinto de 0 que esté elevado a 0 va a ser como resultado 1. Bien, ahora, veamos este ejemplo para que veamos y que verifica, ¿cierto?, que la elevado a 0 es 1. Ahora, vamos, dice, según lo que acá aparece, tenemos una base cualquiera, que en este caso va a ser a igual a 3, puede ser cualquier base, puede ser 5, 10, menos 20, puede ser 500, ¿ya? Pero no puede ser 0, ¿ya? Esa es la única restricción que existe, ¿ya? Entonces, tomando siempre de la base 1, ya que el resultado va a ser 1, si nosotros dividimos un número por otro número igual, esto va a dar 1, ¿cierto? Porque es un entero. 3 partido en 3, o 3 dividido 3, siempre es 1, ¿ya? Entonces, partiendo desde esa base de un entero, ¿ya? Nosotros podemos escribir esta expresión como una potencia, ¿ya? Y al escribir esta expresión como una potencia, sabemos que cuando el 3 no está elevado a nada, en realidad sí está elevado a algo, que en este caso va a ser 3 elevado a 1, ¿ya? Y en la otra expresión, en el divisor, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para poder demostrar, ¿cierto?, que el resultado siempre va a ser de un número elevado a 0, 1. Ahora, de la siguiente manera, si nosotros tenemos la base del 1, ¿cierto? Y este 1 nosotros lo escribimos como un 3 elevado a 1 dividido 3 elevado a 1, ¿ya? Porque ya vimos que eran equivalentes las expresiones, podemos aplicar una regla de las potencias. ¿Qué regla de las potencias podemos aplicar acá? Podemos aplicar en realidad dos, ¿ya? Donde tenemos la división de dos potencias de igual base o la división de dos potencias de igual exponente, ¿ya? Para ambas nos va a servir, pero acá, ¿cierto?, vemos que en el ejemplo aplicó la propiedad de división de potencias de igual base. Ahora, ¿qué sucedía cuando yo tenía igual base? Debía mantener la base y restar los exponentes. En este caso, restar el 1 con el 1. Pero si yo resto 1 con 1, me va a dar 0. Por lo tanto, a lo que yo puedo concluir es que este 3 elevado a 0 va a ser igual a 1. Y se cumple la propiedad que tenemos arriba. Ahora, cuando nosotros tenemos que desarrollar un ejercicio, no es que vamos a tener que hacer todo este proceso que aparece acá para poder decir que es 1, sino que simplemente nosotros vemos, por ejemplo, no sé, un 10 elevado a 0, 1. Si vemos un menos 5 entre paréntesis elevado a 0, eso es 1. Entonces, o una letra, por ejemplo, nosotros, no sé, podemos ver x elevado a 0, 1. Entonces, es una propiedad que se va a cumplir siempre. Ahora, si nosotros vemos un 0 elevado a 0, ahí ya no podemos decir nada, puesto que ese resultado, ¿cierto?, no es válido, ¿ya? Matemáticamente. Bien. Eso. Ahora, nos falta ver qué es lo que sucedía ahora cuando el exponente era negativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sucedía si ahora yo tengo un 2 elevado a menos 3? ¿Cómo se puede desarrollar?
ya que no puedo, por ejemplo, repetir menos 3 veces la multiplicación, el 2 multiplicado menos 3 veces, algo ilógico, ¿ya? Entonces, para ello, ¿cierto? Podemos observar otra demostración, ¿ya? En donde, por ejemplo, para desarrollar ese 2 elevado a menos 3, nosotros tenemos que escribirlo como si esto hubiera sido una resta. Básicamente esto es una demostración, ¿ya? No es que tampoco lo tengan que hacer siempre. Entonces, pero para entender, ese menos 3 pudo haber sido el resultado de cualquier eh, resta, ¿ya? Pero en este caso se considera la más sencilla, que era 0 menos 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque 0 menos 3 es igual a menos 3. Entonces, como es una resta, yo anteriormente vi que la resta de exponente está asociada a la división, ¿cierto? Ahora, recuerden que una fracción es lo mismo que una división, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí, en esta parte, tenemos una división de dos potencias de igual base. ¿Cuál es la base? El 2. Por lo tanto, va a ser una igual base. ¿Y cuáles eran los exponentes? El 0 y el 3. En este caso, el 0 y el 3. ¿Se fijan? Entonces ahora basta solamente con resolver. En este caso, 2 elevado a 0, que es 1, y 2 elevado a 3, que era 8, ya que se ve a continuación. Entonces, el 2 elevado a menos 3, si se fijan acá, se fijan ahí, ¿cierto? Tenemos que el 2 elevado a menos 3 lo que hace es convertir a un 2 elevado a 3, pero positivo. ¿Se fijan? El exponente menos 3 cambió a positivo, ¿ya? ¿Y eso por qué se da? Simplemente porque al momento de expresar esta propiedad, nosotros lo que hacemos es escribir el inverso multiplicativo, ¿ya? Eso es básicamente lo que se hace. Y luego al final se desarrolla, ¿ya? Después, como tenemos la expresión con exponente positivo, podemos desarrollar, ¿cierto? Diciendo, como es un 2 elevado a 3, esto va a ser 2 por 2 por 2, ¿ya? Y al multiplicar 2 por 2 por 2 nos va a dar 8, ¿ya? Entonces, ¿se aplicaron propiedades de la potencia? Sí, sí, ¿cierto? Se aplicó la división y después se aplicó la propiedad del exponente negativo, ¿ya? Ahora, acá abajito, ¿cierto? En los cuadros verdes, ¿cierto? Vemos que eh, sintetiza un poquito, ¿cierto? Cómo va a ser el resultado, o sintetiza la propiedad para que más o menos esté un poquito más clara con palabras comunes y con palabras más simbólicas. Ahora, dice, si el exponente de una potencia de base natural es un número entero negativo, ¿cierto? O sea, el exponente, el número chiquitito, es un número negativo, su valor será igual al del inverso multiplicativo de la potencia. O sea, el inverso multiplicativo es 1 partido en. O sea, si dice 2 elevado a menos 3, 1 partido en 2 elevado a 3, pero con el exponente positivo. O sea, si yo tengo cualquier número elevado a un número negativo, el resultado siempre va a ser 1 partido en la misma potencia, pero con el exponente con el signo contrario, ¿ya? O sea, si era negativo, queda positivo, ¿ya? Eso. Ahora, apliquemos las propiedades para ver qué es lo que vamos a ir haciendo para después analizar los ejercicios. Por ejemplo, acá en el ejemplo 3 se nos pide calcular el cociente entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9 y escribirlo como potencia, ¿ya? Ahora, en este caso, calcular un 3 elevado a 7 es calcular 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 7 veces, y 3 elevado a 9 lo mismo, ¿cierto? Ahora, por lo general cuando uno ve potencia, la idea es no tener que calcular estos valores tan grandes, ¿ya? Puesto que es una pérdida de tiempo, ¿ya? Y la idea es ocupar las propiedades de las potencias para poder ahorrarnos el cálculo de estos números, ¿bien? Entonces, para poder hacer esto, vamos a ver los dos tipos. Vamos a utilizar potencias y utilizar valores para que veamos que llegamos a exactamente lo mismo. Ahora, como es un cociente, el cociente es una división, ¿ya? Entonces, en el cociente tenemos que obedecer el orden. En este caso es 3 elevado a 7 dividido 3 elevado a 9. Bien, ahora,
Si nosotros usamos potencias, y lo vemos más abajito, acá tenemos el 3 elevado a 7 dividido 3 elevado a 9, ¿cierto? Que es el ejercicio que nosotros debemos calcular, utilizando la potencia. Pero, ¿qué podemos hacer acá? Nos podemos recordar, ¿cierto?, al año pasado, y acordarnos de la propiedad de la división de potencias de igual base, o sea, resto los exponentes. En este caso, resto el 7 con el 9. ¿Y qué me da de resultado? Menos 2, ¿cierto? 7 menos 9, menos 2. Por lo tanto, el resultado de mi ejercicio es 3 elevado a menos 2. Listo. Ya, si se fijan, ya lo tengo listo, no tuve que desarrollar eso, no tuve que desarrollar eso. ¿Ya? Ahora, si uno ocupa valores, claramente me va a dar, ¿cierto?, la división de 2187 dividido 19.683, y la división me va a dar un número decimal, si es que lo llego y divido, ¿ya? O si es que hago como lo hicieron acá, que fue simplificar, tengo que estar dividiendo por números, ¿cierto?, hasta llegar a una fracción irreductible, que en este caso es un noveno, ¿ya? Y luego ese un noveno lo escribe como potencia, porque el 9 es 3 elevado a 2, porque es 3 por 3. Bien, entonces vemos que este resultado, que el 3 elevado a menos 2, es lo mismo que haber tenido 1 partido entre elevado a 2. Y si se fijan, ese resultado es equivalente, ¿cierto? Porque recordemos que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, lo que hacemos es escribir su inverso multiplicativo, pero el signo, en este caso el menos 2, va a quedar siempre positivo, ¿ya? Porque esa es la idea, ¿cierto?, de poder generar esta propiedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos que desarrollar ejercicios de este tipo, no es que tengamos que calcular el 3 elevado a 7 o el 3 elevado a 9, sino que lo que nosotros debemos hacer es aplicar propiedades para que restando 7 con 9 me dé el menos 2. Y este resultado se calcula, ¿ya? Y se calcula escribiéndolo como positivo y luego diciendo 3 por 3, 9. Entonces el resultado final numéricamente de este ejercicio sería un noveno, ¿ya? Y nos demoramos súper poco, ¿ya? Entonces por esa razón es importante poder utilizar ciertas estas propiedades que estamos aprendiendo ahora. Bien, ahora veamos un poquito de cálculo en el ejemplo 4, ¿cierto?, que es nuestra última hojita antes de hacer las actividades. Nos dice calcular el valor de menos 2 elevado a menos 4 y de menos 3 elevado a menos 3. Ahora, en la primera, fíjense bien acá, el primer paso es como lo esencial, aplicamos la regla, ¿ya? Si se fijan, la base se mantiene, pero el exponente es el que cambia. El menos 4, ¿ya?, que está acá, aplicamos su inverso multiplicativo y queda positivo como denominador, ¿se fijan? Y ya a partir de acá, simplemente resolvemos. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? El menos 2 está elevado a 4, ¿se fijan? Entonces es el menos 2, porque hay un paréntesis, el que se debe multiplicar 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y luego se desarrolla la potencia. Multiplicando menos 2 por menos 2, 4 positivo. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Y 4 por 4, 16. ¿Bien? Y ahí tenemos el valor de la primera expresión. Ahora, escribimos siempre más reducido, ¿ya? Y quedaría 2 elevado a 4, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedió acá? Como el exponente era par, ¿qué pasó con la base? En vez de negativa, quedó positiva. ¿Se fijan? Entonces, pudo haber, ¿cierto? Existen, ¿cierto?, estos cambios de base que de repente son favorables para desarrollar algunos ejercicios como lo que vamos a ver después, ¿ya? Y en el caso del menos 3 elevado a menos 3, se hace exactamente lo mismo. Si se fijan, tenemos ese 3 elevado a menos 3, el cual cambia a exponente positivo, ¿cierto?, aplicando cierto su inverso multiplicativo, y luego se desarrolla multiplicando menos 3 por menos 3 por menos 3. Y en este caso se multiplica. Menos 3 por menos 3, 9, y 9 por menos 3 es menos 27. ¿Ya? Y ese menos quedó afuera, ¿cierto?, puesto que en realidad el denominador negativo puede quedar, ¿cierto?, abajo, o puede quedar afuera, o puede quedar incluso arriba, ¿ya? En este caso es equivalente. Bien, y por último, ¿cierto?, lo escribe como una fracción, o sea, como una potencia, ¿cierto?, para dejar un poquito más resumido. Bien, por lo tanto, podemos decir que menos 2 elevado a menos 4 es 1 partido en 2 elevado a 4,
aplicando la propiedad, y el menos 3 elevado a menos 3 va a ser 1 menos 1 partido entre elevado a 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo importante y lo que hay que rescatar es que cuando yo tengo un exponente negativo, se debe invertir. ¿Ya? Y a partir de ahí aplicamos la resolución de las potencias, ¿cierto?, que aprendimos anteriormente. Bien, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un exponente negativo no se puede resolver directamente, se debe aplicar la propiedad. Bien, ahora, apliquemos todas las propiedades que hemos visto hasta el momento para desarrollar este ejercicio, ya que si bien es cierto, nosotros vemos una base no numérica, ¿cierto? Tenemos una base algebraica. La verdad es que muchas veces es más fácil desarrollarla que una base numérica. ¿Ya? En este caso vamos a considerar que son números distintos, A, B y C, ¿ya? Que van a ser distintos de 0, ¿ya? Que es lo que dice acá en el enunciado, y van a ser positivos o negativos. ¿Ya? En este caso no importa la base, ¿ya? Solamente sabemos que son letras. Ahora, importante, lo primero que todo, cuando nosotros tenemos estos ejercicios largos, tenemos que mirar el numerador y mirar el denominador. ¿Ya? El numerador son todos aquellos que están arriba de la raya fraccionaria y el denominador son los que están abajo. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar factores que sean semejantes, ¿ya? Términos semejantes. En este caso tenemos b elevado a 2 y b elevado a 3, son semejantes, ¿cierto? Y acá tenemos el c con el c elevado a 3, que también son semejantes, ¿ya? Por lo tanto acá tenemos semejanza tanto en el numerador como en el denominador, los cuales podemos resolver, ¿ya? ¿Y cómo se resuelve esto? Fácil, ¿cierto? Tenemos que mirar qué propiedad podemos utilizar. Entonces, tenemos dos potencias de igual base. Ahora, ¿qué pasa con las potencias de igual base? Se suman los exponentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? Si nosotros vamos más acá abajito, podemos observar que ya no hay dos b, sino que solamente hay una sola, en donde se multiplicaron. ¿Y qué pasó con ese 2 y ese 3 de exponentes? Se sumaron. Y me quedó b elevado a 5. ¿Se fijan? Entonces ya dejé más reducida el numerador. Ahora quedó solamente a cuadrado, b elevado a 5 y c elevado a 4. Por otro lado, en el denominador podemos observar, bueno, ahí tenemos las letras desordenadas, que podemos ordenar las letras y multiplicar ese c con ese c elevado a 3. Pero ¿qué pasa? El c aquí no aparece con exponente, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Cuando un número, si vemos acá a la derecha, no tiene exponente, se asume que es 1. O sea, en este caso, este c va a ser un c elevado a 1. Entonces me va a quedar c elevado a 1 más 3. ¿Se fijan? Entonces si yo puedo multiplicar y sumar los exponentes. ¿Y el resultado cuánto va a ser? C elevado a 4, porque 1 más 3 es 4. Y ahora vemos, ¿cierto?, que ya quedó la expresión que estaba antes, nos quedó más reducida, ¿ya? Ahora tenemos muchos menos valores para poder trabajar. Y ahora nosotros vemos que como tenemos puras multiplicaciones, nosotros podemos ir separando, ¿ya? Separamos las fracciones y de una manera conveniente, y por ejemplo podemos dejar un 2 elevado, un a cuadrado partido en a cuadrado, un b elevado a 5 partido en b elevado a 5 y un c elevado a 4 partido c elevado a 4. Ahora, ¿para qué hago esto? Para poder formar una división de potencias de igual base. ¿Se fijan? Aquí tengo una división, que es una fracción, ¿cierto? Y las potencias tienen igual base. Entonces, ¿qué hago con los exponentes? Los resto. En este caso, el 2 de arriba se resta con el 2 de abajo y me va a dar 0. El 5 de arriba se resta con el 5 de abajo y me da 0. Y el 4 de arriba se resta con el 4 de abajo y da 0. Lo importante es que la base se mantenga, ¿ya? Y ahora aplico la propiedad de la potencia elevado a 0. ¿Y qué pasaba cuando un número esté elevado a 0? El resultado es 1. B elevado a 0 es 1. C elevado a 0 es 1. Entonces, básicamente ahora tengo que multiplicar y decir 1 por 1 por 1, 1. Por lo tanto, el resultado de toda esta expresión que yo tengo acá arriba es 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no tuve que resolver ninguna potencia, no tuve que hacer ninguna multiplicación, sino que simplemente tuve que aplicar propiedades, ¿ya? Y la aplicación de propiedades es mucho más sencilla, ¿cierto?, para poder resolver, ¿ya? Y eso eran las
página, ¿cierto? Hasta la 41 que ustedes tenían que analizar y leer, ¿cierto? De su libro para luego responder estas preguntas que aparecen acá, ¿ya? Ahora, estos ejercicios, ya que es solamente la página 42, están muy relacionados con lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Si se fijan, acá tenemos que escribir solamente si es positivo o negativo, ¿ya? Dependiendo del valor de la potencia, y tenemos que analizar, por ejemplo, la A, positivo o negativo, y teníamos que ver, ya, a ver, mi base es menos 6, esto es impar, por lo tanto base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Base positiva, exponente impar, positivo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte me dijeron que la base positiva iba a cambiar. Por lo tanto, el A, el E y el F, como son bases positivas, siempre van a seguir siendo bases positivas, ¿ya? En cambio, el A, el C y el D, como son bases negativas, entre comillas, podemos analizar, ¿cierto?, si es negativo o es positivo. Bien, ahora, fíjense bien, en el C no hay tanto problema. Tenemos base negativa exponente par. ¿Qué pasaba con el par? El par lo convertía siempre a positivo, ¿ya? Pero si se fijan en la A y en la D, tenemos este tipo de ejercicio con paréntesis y sin paréntesis, ¿ya? Entonces acá mi base es menos 6. Como la base es negativa, el exponente es impar, queda negativo. Pero ¿qué pasa acá? Acá la base es positiva, ¿cierto? Pero ese menos que yo tengo acá afuera se va a ir hasta el resultado. Por lo tanto, el resultado igual va a ser negativo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el exponente era impar. Bueno, ahora en todo caso, si hubiera sido 8, por ejemplo, o 6, este menos también se va a ir al resultado, ¿ya? Pero acá hubiera cambiado, ¿ya? Así que acá solamente hay que escribir si es positivo o negativo, nada más, ¿ya? Y a partir de la número 2 y la número 3, tenemos que escribir como potencia. O sea, si yo tengo un menos 6 por 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 menos 6, ¿a qué potencia equivaldría esta? Y uno tiene que escribir la base y el exponente es la cantidad que se repite. Por ejemplo, en este caso se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esto es un menos 6 entre paréntesis elevado a 8. Y así con todas, ¿ya? Ahora, presten cuidado, por ejemplo, acá. Si se fijan, acá tengo un menos 8 por menos 8 por menos 8. Entonces mi base es menos 8 porque es lo que se repite. Pero este menos 8 hay que escribirlo entre paréntesis y escribir el exponente 3. En cambio en la E hay un menos 8 por 8 por 8. Entonces aquí yo tengo que escribir el menos afuera, el 8 elevado a 3, solito, ¿cierto? En un paréntesis. Así como veíamos el ejemplo acá, ¿cierto? Es como el mismo ejemplo que tenemos en la D y en la E, ¿ya? Entonces acá tenemos que representar y escribir la potencia que equivale. Y acá en la 3 tenemos que escribir el desglose como aparece acá, ¿ya? Si se fijan, escribe cada potencia como un producto de factores iguales. Por lo tanto, entre la 2 y la 3 se hace el trabajo al revés. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el menos 3 elevado a 6, ese menos 3 elevado a 6 va a estar parecido a este. Porque el menos está afuera y después escribo 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces. En cambio, si está con paréntesis, el resultado va a ser muy similar al que tenemos, por ejemplo, acá en la D, donde tenemos menos 11 en paréntesis por menos 11 en paréntesis, y en este caso solamente 2 veces, ¿ya? Y eso es como más o menos lo que son los tres primeros ítems, ¿ya? Ahora, en el ítem 4 ya tenemos que empezar a aplicar propiedades, ¿ya? Aplicar propiedades para poder desarrollar estas potencias, ¿ya? Y que después, ¿cierto? Les voy a dar en un minutito más el desarrollo, ¿cierto? De el B, ya que es como, no sé si es más difícil o no, pero es importante, ¿cierto? Que lo analicemos, ¿ya? Ahora, en el ítem 5 tienen que calcular el valor. Tienen que multiplicar, ¿cierto? Y decir cuál es el valor que se obtiene de la siguiente potencia. Y en la 6 explicar si es que el resultado de menos 7 elevado a 5 es igual a 16.807. Ver si está bien o está mal, y las que estén mal hay que corregirlas, ¿ya? Y ver cuál es el ejercicio, cuál es el resultado correcto, ¿bien? Y en la última, lo mismo. Tenemos que ver, ¿eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Está bien? Y nosotros tenemos que ver cuál de las
potencias que están escritas en este cartel están bien o están mal, y obviamente explicar por qué están mal o por qué están bien. Bien, así que eso. Ya, bueno, y como decía la profesora Verónica, lo más difícil, ¿cierto?, de esta actividad era como aplicar propiedades, ¿ya? Entonces para eso yo les voy a proyectar ahora un ejercicio que yo desarrollé, que está acá. Esperemos que aparezca. Aquí está, que es el B, ¿ya? Este ejercicio, ¿cierto?, que decía menos 5 elevado a menos 2 por 5 elevado a 4 por 125 elevado a menos 1, todo partido en 25 por 5 elevado a menos 2. Ya, ahora, si bien es cierto, uno al observar el ejercicio se ve como muy largo, ¿cierto?, como muy extenso, la idea es que nosotros podamos analizarlo, ¿ya? ¿Y de qué manera se analiza? Primero que todo tenemos que ver la base. Ya, acá tenemos en la primera parte un menos 5 elevado a 2, pero acá la base es el 5, ¿se fijan? Si bien es cierto hay un paréntesis, ya, pero nos está diciendo que ese paréntesis se multiplica con el que está a la derecha. Pero si se fijan acá, es el 5 el que está elevado a menos 2. Por lo tanto, ese menos puede salir, ¿cierto?, y ser pasado al resultado final. Acá tenemos un 5 elevado a 4. Y este 125 que yo tengo acá es muy familiar porque es un 5 elevado a 3. ¿Ya? Si yo tengo un 5 elevado a 3, voy a tener 5 por 5 por 5, ¿cierto? Y eso me da 125, entonces yo lo puedo reemplazar. Entonces en vez de escribir 125, yo puedo escribir 5 elevado a 3, ¿para qué? Para tener la misma base y aplicar las propiedades. Lo mismo va a pasar acá con el 25. El 25 también es una potencia, ¿cierto? Que es 5 al cuadrado, que es 5 por 5. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debo hacer es analizar, ¿ya? Ver cómo yo puedo transformar este ejercicio en un ejercicio más fácil que a mí me convenga, ¿cierto?, para poder ir desarrollándolo y poder encontrar un resultado más acotado. Bien, entonces voy a acercar un poquito más. Vamos a ir con el desarrollo. Bien, si ustedes se fijan, en la primera parte, yo lo que hice fue arreglar un poquito el ejercicio, ¿ya? La primera parte la dejé igual, ¿ya? Y acá, en vez de escribir 125, escribí 5 elevado a 3, ¿cierto? Porque a mí me conviene tener puro 5 para poder yo aplicar propiedades. Lo mismo hice con el 25, lo escribí como 5 elevado a 2, ¿bien? Y ahora, cuando yo ya tengo esta expresión, yo ahora puedo desarrollarla de la siguiente manera. Veamos acá. El menos que tenía en la primera instancia lo dije afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese menos se va a pasar al resultado. ¿Ya? Entonces el resultado yo sé que voy a tener un signo menos acá, ¿ya? Y el 5 elevado a menos 2 lo dejé igual, el 5 elevado a 4 también, y acá, si se fijan, yo tengo la potencia de una potencia, o sea, tengo un 5 elevado a 3 elevado a menos 1. ¿Y qué pasaba cuando tenía la potencia de una potencia según las propiedades? Decía que yo debía multiplicar el 3 con el menos 1. Y al multiplicar 3 con menos 1 me va a dar menos 3. Entonces ahora yo mi potencia, ¿cierto? Mi numerador va a ser menos 5 elevado a menos 2 por 5 elevado a 4 por 5 elevado a menos 3. Lo que puedo hacer es una propiedad de potencia de igual base, ¿ya? Ahora, en el denominador ya está listo. Si se fijan, tengo 5 elevado a 2 con un 5 elevado a menos 2 y tengo la multiplicación de dos potencias de igual base. ¿Qué hago con la multiplicación de dos potencias de igual base? Conservo la base y sumo los exponentes. Sumo el 2 con el menos 2. ¿Se fijan? Sumo el 2 con el menos 2. Ahora, el resultado de 2 con menos 2, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Por lo tanto, acá me va a quedar en el denominador un 5 elevado a 0. ¿Y qué va a pasar con el numerador? En el numerador, bueno, ese menos, ¿cierto?, que dimos, al final va a quedar afuera, ¿ya? Porque va a quedar afuera de todo el resultado. Y yo debo tener multiplicación de base igual, ¿cierto? O sea, conservo el 5 y debo sumar los tres exponentes. Sumo el menos 2, sumo el 4 y sumo el menos 3, ¿ya? Realizo y resuelvo esta operación
y me va a dar menos 1, ¿cierto? Menos 2 con 4 es 2 y 2 con menos 3 es menos 1. Por lo tanto, me queda la expresión 5 elevado a menos 1 y resulta que acá me dio 5 elevado a 0, pero 5 elevado a 0 es 1, ¿cierto? Por propiedad. Entonces, simplemente acá vamos a tener un menos 5 elevado a menos 1. Pero como yo necesito el valor, yo tengo que calcular qué pasaba cuando tenía una potencia con exponente negativo. ¿Y qué sucedía? Escribía mi inverso multiplicativo. ¿Y cómo se hacía eso? Se escribe el 1 arriba, ¿cierto? Y el exponente y la potencia que estaba con el signo negativo va a quedar en mi denominador, pero con el signo positivo. Y me va a quedar 5 elevado a 1. Y luego ahí yo voy a resolver y me va a dar que 5 elevado a 1 es 5. Por lo tanto, el resultado final, con ese menos, ¿cierto? Que nosotros lo arrastramos del comienzo, va a quedar menos un quinto. Y ahí tendría, ¿cierto? La resolución completa de mi ejercicio. Bien, entonces eso es como lo más difícil, ¿cierto? Que hay que hacer, ¿ya? Como analizar un poquito, ¿cierto? El ejercicio, ver cómo yo lo puedo acomodar para que sea conveniente para aplicar las propiedades, que en este caso casi siempre va a ser la propiedad de igual base, aplicar la propiedad ya propiamente tal, ir desarrollando y ya cuando tengamos las propiedades aplicadas, ir desarrollando el ejercicio, pero desarrollándolo de una manera más rápida, de una manera más fácil, porque si bien es cierto yo puedo calcular todo esto y luego multiplicar, calcularlo de abajo y luego multiplicar y al final dividir todo, el resultado va a ser el mismo. Ya que en este caso, si yo lo calculo numéricamente sería como un menos 0,2. ¿Ya? Entonces, el resultado básicamente es el mismo, pero tenemos que tener en consideración el uso, ¿cierto?, de las propiedades de las potencias, ¿ya? Porque es importante que tengamos la claridad, ¿cierto?, de, de qué es lo que quiero hacer, ¿ya? Y de cómo lo voy a hacer, para así desarrollándolo de una manera más cómoda. Bien, entonces, me gustaría que me dieran dudas, que me explique alguien, que active su micrófono, que me diga si entendió, si no entendió, si es que hay dudas para ir resolviéndolas al tiro. Y obviamente decirles que vamos a dejar esta clase, ¿ya? Eh, por medio de un video, la vamos a dejar disponible para que ustedes puedan verla después, ¿ya? Yo les voy a enviar a su correo el link, ¿ya? No sé si voy a dejarla en YouTube o quizás la deje en Facebook, ahí dependiendo de lo que quede más cómodo, y se las voy a enviar cuando termine de subirla, ¿ya? Para que ustedes puedan revisarla, para que puedan echar un ojito, si es que hubo algo que no se entendió bien, que lo puedan volver a ver para seguir eh, dejando sus dudas, comentarios. Les recuerdo también que de toda esta página, al final del libro, está el solucionario, ¿ya? En donde está el resultado de todos los ejercicios que están acá, ¿ya? Que es importante que ustedes lo puedan revisar y puedan ver si es que lo que ustedes tuvieron como resultado está igual a como está en el solucionario, para ver si lo hicieron bien o mal. Ahora, si ustedes están muy seguros de su respuesta y saben que está bien, y por ejemplo identifican algún ejercicio que está mal en el solucionario, ustedes me pueden decir, profesor, me envían un correo, un pantallazo, una foto y me dicen, miren, a mí me dio, no sé, menos 10 y en el solucionario aparece 10 positivo, pero no sé en qué me equivoqué. Y ahí yo sin ningún problema les soluciono la duda, se las aclaro y les digo que efectivamente ustedes estaban bien y el solucionario estaba mal, o si es que hubo algo en donde ustedes se equivocaron para poder reparar cierto ese error. ¿Ya? Pero es importante igual que tengan esa herramienta del solucionario para que no tengan dudas en su desarrollo. Bien, así que quiero bueno, activen su micrófono, que hagan sus dudas para que para poder ayudarlos ahora en este ratito que queda. Bien, así que les dejo la palabra, si quieren pueden escribir en el chat para que no tengan problemas si a alguien no le funciona bien el micrófono,
o también a la profe Verónica si quiere también agregar algo para... Creo que es importante que los chiquillos nos digan si entendieron o no para poder, si no, generar otra clase. Por ejemplo, en mi caso, quiero con los niños que son del pie o alguien que quiera participar que me diga para a lo mejor hacer de esto más concreto y a lo mejor aclarar ciertas dudas el día jueves. Así que es importante que ellos nos digan si acaso entendieron la materia, si se le ha hecho muy difícil, qué es lo que no entienden. Queremos sus comentarios.